Amén. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otra sesión de Sanando las 12 fuentes de la cultura. ¿Cómo discipular a una nación? Y queremos decir que discipular una nación demanda que la iglesia, los discípulos del gran rey, intenten y se esfuercen a transformar su cultura. El cristianismo es la verdad y es la verdad pública y necesitamos declarar esto a las naciones y traer las naciones a un discipulado. El discipulado no es solo individual, es la nación que tiene que ser discipulada. España tiene que ser rediscipulada. Todos los países en Europa tienen que ser rediscipulados. América Latina, Canadá, Estados Unidos. Y Dios tiene formas bíblicas para sanar todas las fuentes de la cultura. Hoy vamos a tratar el tema de gobierno y política. Muchos pastores y muchos cristianos siquiera saben que existe una teología política cristiana, que existe una teología de gobierno en la Biblia. Dijo el traductor de la Biblia en inglés, Juan Wycliffe, que la Biblia es para el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esto lo dijo en la introducción de su Biblia. Él entendía que la Biblia no es solo un libro de devoción personal, de salvación personal, y lo es, sino es un libro para todas las naciones. Y que el pueblo se autogobierna por medio de la Biblia. Y el gobierno civil debe ser por el pueblo y para el pueblo. El gobierno civil debe ser servidor de Dios. Ahora, como introducción, quiero recordarles a dónde vamos. Dice en Daniel 2:35, en la visión del la gran estatua que vio Nabucodonosor, que él vio en su sueño que una piedra iba a caer del cielo, iba a destruir todo este gran ídolo que él vio en su sueño, que era una visión de los diferentes imperios y reinos. Pero dice que esta piedra al chocar con los sistemas de los hombres, iba a convertirse en un monte. Y he dibujado aquí un monte, el triángulo. Y este monte, tengo dos flechas aquí a mano derecha y otra flecha aquí a mano izquierda, indicando que este monte va creciendo y va absorbiendo naciones, reinos, imperios, porque el imperio de imperios, la nación de naciones, es el monte eterno de Dios. Y he dibujado aquí para ustedes un esquema bíblica numérica de cómo el Espíritu Santo nos está plasmando su visión para la nación. Por supuesto, aquí arriba el número 1 significa la Trinidad ontológica. Un Dios, una fe, un Señor y un bautismo. Y Él gobierna todas las cosas. Y su reino y imperio va creciendo. 12 en la Biblia es el número del reino de Dios. Hay 12 apóstoles, hay 12 fundamentos
de la Nueva Jerusalén hay 12 puertas, 12 ángeles, 12 tribus, 12 apóstoles, etcétera, etcétera. 12 en lo general es el número de gobierno. Entonces su gobierno en este dibujo quiere decir que gobierna sobre todo. 70 es el número de las naciones y va gobernando sobre las naciones. 120, que también fue un número interesante en el Nuevo Testamento porque Jesús primero llamó 12, luego llamó 70. Pero encontramos en el aposento alto, cuando están esperando el Espíritu Santo, hay 120. 120 en la Biblia significa toda carne, todos los hombres, y significa el fin de toda carne. Entonces, la Biblia tiene que, el reino de Dios tiene que ir creciendo hasta que abarque toda carne. Y finalmente el número 3000, que es el número en la Biblia de la plenitud, la pleroma en griego, tapanta, todas las cosas. Entonces, este reino tiene que ir abarcando y absorbiendo todo reino, todas las naciones, todo hombre, toda criatura, el número 120, y todas las cosas, la plenitud. El cuerpo de Cristo, y Cristo es la plenitud de todo en todos. Y este monte de la casa de Dios, el reino de Dios, dice en múltiples lugares en la Biblia que va a llenar toda la tierra, y toda la tierra va a estar llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. ¿Cómo se va a difundir este conocimiento? Por la obra de su pueblo, este conocimiento de su gloria, este conocimiento sobre todas las cosas, la epistemología, el sistema de conocimiento y pensamiento de Dios, va conquistando poco a poco todas las cosas. Esa es la promesa que tenemos, mi amado hermano, mi amada hermana, y vamos con este conocimiento podemos trabajar con confianza que estamos en el equipo ganador. Veamos entonces qué es el concepto bíblico de gobierno. Podemos decir que hay 7 gobiernos básicos, realmente 4 áreas de gobierno, pero 7 gobiernos en total. El gobierno es el gobierno bajo la autoridad del Rey Jesús, aquel que tiene toda autoridad, que dijo en el cielo y en la tierra. Y el primer gobierno es el gobierno quizá más importante que todos los gobiernos, se llama el autogobierno. El autogobierno del hombre y la mujer bajo Cristo, que tenemos que gobernar a nosotros mismos. Y hoy en día hablan algunos políticos de la ingobernabilidad. ¿Por qué ingobernabilidad? Porque el hombre, la mujer de hoy no puede gobernar a sí mismo. Anda en un desenfreno, en desorden, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el primer gobierno, es el autogobierno. ¿Y dónde aprendemos el autogobierno? La familia. La familia es la primera iglesia, la primera escuela, el primer orden social. Es la primera institución creada por Dios. Es una institución no creada por el hombre. El hombre no lo define como el hombre de hoy que quiere definir y redefinir la familia. No, Dios define la familia en virtud que Él es creador de la familia
Y Él define qué es familia y qué no es familia. Es la primera institución y en la familia los niños, los jóvenes aprenden a autogobernarse. Si la familia falla, los jóvenes no aprenden a autogobernarse. El tercer gobierno es la iglesia institucional. Es notable que en la historia de la iglesia se habla de la ley canónica, es decir, un canon, un marco que marca los límites de la ley, que sale de la Biblia, es canónico porque sale del canon de la Biblia, y la iglesia se autogobierna por esa ley canónica, la ley de la Biblia. Pero esta ley también habla de la familia, habla de las personas individualmente y habla de la esfera del gobierno civil. La iglesia del Rey de Reyes no es un mero culto de misterio, un culto de devoción espiritual. Es el cuerpo del Rey y lleva la espada del Espíritu y las llaves del reino. Su autoridad es evidenciada por la espada del Espíritu y las llaves del reino. La familia también tiene autoridad y la familia tiene autoridad legítima sobre los hijos. No es el Estado. Como en muchos países hoy en día el Estado quiere invadir la jurisdicción de la familia, diciendo, no señores, ustedes no pueden disciplinar sus hijos con la vara, es un abuso. Cuando sabemos claramente que el libro de Proverbios dice que la vara da instrucción, el niño aprende con la instrucción el amor. Yo a mis hijos siempre disciplinaba con la vara, nunca abusaba. Y cada vez que disciplinaba yo mis hijos con la vara, y lo hizo doler bastante sin dañarlos, los puse sobre mi regazo y les decía, yo los amo, yo te amo, hijito, y quiero que seas obediente. Y nunca tuvimos problemas con la disciplina en realidad con nuestros hijos, porque desde muy jóvenes empezamos a disciplinar, la autodisciplina. La iglesia tiene su gobierno y luego tenemos el cuarto gobierno básico. Y quiero que note, mi hermano, mi hermana que me escucha, que hay 4 gobiernos plural. Desgraciadamente hoy día cuando se habla de gobierno, se habla de el gobierno, y para la gente hoy día hemos sido engañados por el gobierno civil, que es el gobierno. Y ese gobierno civil quiere ser paraguas sobre todo. De ahí viene el concepto de totalitarismo, porque todos los gobiernos modernos hoy en día van buscando más y más autoridad, más y más poder y quieren limitar al hombre individual, a la familia, a la iglesia, a las otras instituciones que tienen autoridades y jurisdicciones bajo la Trinidad, directamente bajo Dios, y responden a Dios. Una invasión de jurisdicción es un pecado y es un problema para la sociedad moderna. A veces en el pasado, la iglesia católica y aún la iglesia protestante ha querido invadir la jurisdicción del Estado o la jurisdicción de la familia. Eso es pecado también. Es un grave, grave problema. Pero sobre toda la historia de la humanidad, el problema
mayor, no ha sido como nos quieren decir los humanistas o las barbaridades de la Iglesia Católica. No, señores. El mayor problema en la historia de la humanidad ha sido el estado civil, los imperios, los grandes reinos y sus abusos de su autoridad. Ese es un problema mucho mayor en la historia desde el inicio hasta el día de hoy. Tengamos un poco de balance y verdad en nuestro análisis de la historia. Luego podemos hablar de la esfera de la educación, que es un gobierno. Y el control de la educación es un control del futuro. La educación cristiana debe ser la educación básica en todos los países. Las vocaciones también representan un gobierno. Aquí en Costa Rica, donde yo vivo, tenemos el Colegio de Arquitectos e Ingenieros. Y este colegio gobierna la vocación de los arquitectas y los ingenieros. Tenemos el colegio de los abogados. Hay diferentes gremios y cada vocación y cada gremio tiene cierto gobierno, cierto dominio, control de calidad, podemos decirlo así, sobre la vocación. Todos somos gobernados por diferentes gobiernos. Y finalmente, si yo me mudo de aquí a Turquía, esta sociedad, aunque no soy musulmán, esta sociedad y sus reglas y su orden social me va a gobernar y me va a limitar. Y algunas de estas reglas son válidas bíblicamente o no son válidas, pero es un gobierno. Y básicamente estos serían las 7 gobiernos que podemos hablar en la doctrina bíblica de gobierno, con los primeros 4 siendo como los gobiernos básicos de toda cultura humana: el autogobierno, la familia, la iglesia institucional y el Estado. Ahora hablamos como de los orígenes de la teología política. Como todo buen libro, la Biblia tiene una sección que podríamos llamar la introducción. Génesis 1 al 12 es la introducción a este gran libro que llamamos la Biblia. Pero de Génesis 1 a 8 vemos como desde la creación hasta Noé. Y cuando él sale del arca después del diluvio. Y después del diluvio, vemos por primera vez, y hay toda una teología profunda aquí, que quizás no vamos a tener todo el tiempo para analizar, pero a partir de Noé, el pacto de Noé, porque recordamos que en la época antes que Dios llama a Noé, la tierra se iba llenando de violencia. Y el Señor se arrepintió de haber creado el hombre. Y es interesante, y como no había en toda esta época ningún mecanismo de un Estado o gobierno civil hasta después del pacto de Noé, la tierra, como no había un control sobre todo el desorden y pecado, no había un administrador de la ira de Dios, de la venganza de Dios, que Pablo dice en Romanos 13, que el Estado civil es el vengador de Dios y lleva la espada. ¿Por qué? Contra el mal. Por supuesto, esta espada nunca debe ser abusado.
La espada del Estado es para proteger los ciudadanos, también de proteger cada familia contra la criminalidad. Entonces, a partir de este pacto, el pacto de Noé, dicen los teólogos, y la Biblia es clara, que vemos el principio de lo que podríamos llamar el Estado o gobierno civil, que es vengador de Dios. Romanos 13:3 dice, porque es ministro, diaconía, diácono de Dios, para tu bien. Ahora, un Estado que no sirve a Dios para el bien del pueblo es un Estado fuera de su jurisdicción, es un Estado maligno y malo y no está sirviendo su función. Que dice Pablo, pero si haces lo malo, teme. ¿Teme qué? Teme al Estado, pues no en vano lleva la espada, porque es ministro, diaconía de Dios. En el griego literalmente dice diácono de Dios, vengador para ejecutar la ira sobre el cual hace lo malo. Entonces, hagamos un poco de teología. Hasta el tiempo de Noé, el hombre que no tenía límites por ningún orden social, tipo Estado civil o gobierno civil, solo tenía su autogobierno, la familia, no había iglesia, había un conocimiento de Dios, pero se iba perdiendo por el pecado este conocimiento. Entonces, no, Dios era el único vengador de la violencia en la tierra. Entonces, Dios, después del pacto de Noé, crea un mecanismo para limitar por medio del Estado o gobierno civil la maldad del hombre, para que la ira de Dios no tenga que volver a caer sobre toda la tierra. El Estado llega a ser vengador de Dios para el bien del pueblo, para protegernos de los malos. Génesis 9, de versículo 1 al 29, capítulo 10 y 11, 26. Ahora, si lo estudiamos bien, he llegado a la conclusión que es un tratado antiimperialista. La Biblia es un documento desde de cabo a rabo antiimperialista, pero pro Estado-nación. Es un libro nacionalista. Ahora los de Europa, de la comunidad europea, no le va a gustar escuchar lo que estoy diciendo. Porque después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchos empezaron a pensar que el nacionalismo es el mal. Y tenemos que limitar el nacionalismo creando nuevos imperios. Entonces, han buscado en Europa crear la Unión Europea y hasta han estado hablando en todo el mundo de un gobierno mundial, una mega estado que quiere gobernar todo. Esto es absolutamente antibíblico y quizá una teología de política más peligrosa que podríamos imaginar. El modelo bíblico nunca es un modelo de imperio. Y lo vemos principalmente en Génesis 10 y 11, en la Torre de Babel. Y después de la Torre de Babel, los hombres son esparcidos sobre la tierra, dice la Biblia, en su territorio, en su costa, en sus pueblos, en sus lenguas, en sus naciones. Entonces, esto es la doctrina bíblica del Estado-nación, con límites de frontera, límites de tamaño,
basado en su etnicidad, su lengua, y puede tener la opción de tener muchas tribus y lenguas, pero como normalmente hemos visto una lengua dominante, como en España está la lengua castellano, pero hay diversidad de lenguas regionales autóctonas. En Génesis 11, 26 al 12, 1 al 3, Dios llama el fundador espiritual de la República Hebrea, Abraham. No es Platón con su república que nos da la idea de una república. Antes, mucho antes de Platón, la Biblia planteó el modelo de gobierno de una república y fue la República Hebraica, Israel, con sus tribus, con sus dialectos. Ahora, hablamos de la iglesia, como la iglesia dentro de una teología política bíblica, ¿dónde calza la iglesia? Había dos palabras en el griego para pueblo. En los pueblos griegos usaban la palabra demos para el pueblo organizado como cuerpo político. En inglés decimos body politic. El cuerpo que conjuntamente como cuerpo es un cuerpo político. De demos, la palabra demos viene la palabra democracia, es decir, el poder del demos, el poder del pueblo. El demos es el pueblo organizado, el laos es el pueblo disperso, es el pueblo regado sobre la tierra. Ahí viene la palabra laico. Ahora, eclesía, fuera de la Biblia y antes del Nuevo Testamento, y aún en la versión Septuaginta del Antiguo Testamento, es un pueblo, una palabra muy importante. En el Antiguo Testamento, los rabinos al traducir el hebreo usaban en diferentes ocasiones, muchas ocasiones, la palabra eclesía para traducir palabras en la Biblia para la congregación. Y para los griegos era la asamblea del demos para fines políticos. Para la sorpresa de muchos pastores protestantes y aún muchos sacerdotes católicos, yo les digo que la palabra más política quizá en toda la Biblia es eclesía, iglesia. La palabra iglesia viene de eclesía, porque era el demos organizado para fines políticos. En Atenas la eclesía fue la asamblea del demos, donde se elegía todos los oficiales del Estado no escogidos por suerte, según Liddell y Scott, una asamblea de ciudadanos llamado a menudo como asamblea legislativa. Decía el demos reunido para legislar, el demos reunido para gobernar, era la eclesía en el polis, el estado, ciudad o ciudad-estado griego. Qué interesante que el Espíritu Santo selecciona la palabra eclesía y no otras palabras culticas, otras palabras de adoración, de grupos de cultos de misterio y cultos de devoción. No, no, no. La palabra eclesía no era una palabra cultica para el culto, sino una palabra de gobierno. La iglesia evangélica, francamente, se le ha olvidado esta parte. Y no es accidente esto.
Desgraciadamente en el inglés se ha usado mucho la palabra church. En español no tenemos tanto este problema, pero en inglés, church, que es la palabra para iglesia en inglés, quizá fue un error de los traductores, porque church, desgraciadamente en inglés, en su trasfondo, eh, en su etimología, es una palabra que se hace referencia más al edificio. Entonces, por la palabra eclesía, el Espíritu Santo nos ha dado un término intensamente político. El cuerpo de Jesús es el cuerpo político, the body politic en inglés, del rey creador de todas las cosas. Y eclesía es un término intensamente político, guste o no, pastor, guste o no, señor político. Es ineludible que la palabra iglesia es una palabra política. Y de hecho es lógico, porque tenemos un rey que tiene un reino, que tiene un gobierno, y qué gobierno y qué reino tiene una ley y una política y un cuerpo político que reina y un dominio sobre el cual reina. Pero el gnosticismo en la iglesia nos ha dado la idea de relegar el gobierno de Cristo al cielo y las cosas espirituales. Pero en el gobierno de Dios todo es espiritual, hasta el gobierno civil y todas las áreas de pensamiento humano, todo es espiritual. Entonces, eclesía no es un término cúltico en griego. Los términos cúlticos de los griegos servían para el mantenimiento del culto de salvación personal o la promoción de su cultus. Eusebio, el historiador, llamó a los cristianos theasotai, miembros de un theasos, un término pagano religioso. La Biblia no usa este término, porque no somos un mero culto o un grupo que llevan a cabo cultos. Desgraciadamente en América Latina, no sé en Europa, la iglesia en América Latina ha creado que su principal oficio es llevar a cabo cultos de sanidad y de devoción personal. Válido hasta cierto punto, pero no es el énfasis principal de la dirección del Nuevo Testamento. La iglesia es mucho más que el culto. Roma rechazó al cristianismo no porque adoraba a Cristo como Dios, sino más bien porque el cristianismo fue un orden político rival al orden de Roma. El cristianismo fue una amenaza política para Roma. La proclamación de otro rey, el rey Jesús, como único salvador. En la historia de la humanidad, los diferentes césares, los diferentes reyes, diferentes gobernadores de imperios, ellos eran los dioses. El faraón de Egipto era un dios. Y cualquier otro rey que era el único salvador era una amenaza para el orden político, el orden social de estos imperios. El choque con Roma es un choque político, porque hay un rey, que es rey de reyes, contra otro rey,
que dice que Él demanda adoración y Él es el único Salvador. Y aquí Pedro y los apóstoles dicen que Jesús es el único nombre dado a los hombres donde los hombres pueden ser salvos. Entonces, eclesía, ekkaleo, los llamados afuera, los llamados a Jesús, llamados del mundo, de la incredulidad al reino de su amado Hijo, a la nueva humanidad, porque la iglesia es una nueva humanidad. Hitler en el Tercer Reich decía que él estaba formando el nuevo Reich, el Tercer Reich, la nueva humanidad, que era una falsa humanidad y un falso imperio, como todos los imperios son falsos. Pero Cristo forma, como dice en el griego en Efesios 2:15, un nuevo anthropon por medio de su sangre en la cruz, y todos los que creen en él lleguen a formar parte de una nueva humanidad. Y Cristo es la cabeza y su cuerpo, el cuerpo político, el cuerpo gobernante, la eclesía, la reunión del demos, el nuevo pueblo, la nueva humanidad, tiene su propia orden social que se llama el reino de Dios. Y tenemos que predicar como Pablo en la cárcel, aún bajo el yugo de Roma. Pablo está predicando todos los días ahí en la cárcel sobre el reino de Dios y enseñando sobre el reino de Dios. Hay nuevos hombres, nuevas criaturas como miembros de una eclesía, un cuerpo político, un cuerpo gobernante con una nueva ley, la ley del amor y un nuevo orden social propio, una nueva humanidad, un reino. ¡Wow! Desgraciadamente, muchos de nuestros pastores y teólogos no enseñan ese tipo de doctrina de la implicación de la teología política de la iglesia, de la Biblia para el orden social. Ahora, la Biblia está llena de símbolos. A mí me gusta mucho el Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento hay muchos arquetipos, historias que llegan a ser como arquetipos, como modelos que hablan de principios sobre muchas áreas de la vida. Y no es excepción a esto un lugar en el libro de Génesis que se llama Siquem. Siquem era una ciudad, pero esta ciudad, como he llegado a creer y he llegado a observar en la Biblia, la geografía de la Tierra Santa, los montes, los ríos, las plantas, las rocas, profetizaba y daba forma a lo que Dios quería comunicar a Israel y de Israel para todas las naciones. Siquem es un lugar muy importante porque Siquem significa hombro. Y hombro en la Biblia es muy importante porque el hombro dice que el gobierno en Isaías 9 estará sobre su hombro. El hombro es el asentamiento de gobierno. Entonces, Siquem, si lo estudiamos en sus menciones en el Antiguo Testamento, tiene esta implicación. Aún lo que pasa a Dina, una de las hijas de Jacob, aún el nombre Dina, que significa juicio o justicia, Dina tiene un problema porque Amor, el hijo de Siquem, el fundador aparentemente de esta ciudad, él se enamora de Dina
y amor la toma y tiene relaciones sexuales con ella. Y aquí lo digo en una forma un poco grotesco, que Amor, el asno, porque su nombre significa asno, montó a Dina la justicia. Y este suceso en la Biblia es un tipo de la tendencia del hombre pecaminoso, y el asno en la Biblia a menudo tiene un símbolo del hombre. Y curiosamente, ¿quiénes son los hombres o eran los hombres que montaban siempre sobre los asnos en la Biblia? Es curioso, léelo en el libro de Jueces. El juez tal, el juez Jefté, el juez Sansón, de los diferentes jueces, montaba sobre asnos. Y no es excepción que Jesús entra a Jerusalén montado sobre el potro de un asno, simbolizando para los que realmente tenía ojos para ver que está entrando a Jerusalén su juez. El juez de toda la tierra entraba a Jerusalén montado sobre el potro de un asno. Entonces, los sucesos en Siquem son sucesos que nos hablan de gobierno. Curiosamente, Siquem, en un lado de Siquem es el monte de Gerizim, en el otro lado de Siquem es el monte Ebal. Y en Deuteronomio y en el Pentateuco, en estos dos montes, Dios mandó hombres a subir Gerizim y otros hombres a subir Ebal, y desde Ebal proclamaba ante el pueblo las maldiciones ante la desobediencia de la ley. Y otros subían sobre Gerizim y proclamaban al pueblo desde el monte las bendiciones por guardar el pacto del Señor. Entonces, Siquem me hace pensar en una cabeza con dos hombros, los montes, que hablan de bendiciones y maldiciones cuando el pueblo, el cuerpo político, obedece o desobedece el pacto. Y nos habla de juicio, nos habla de justicia, nos habla de ley. Y la tendencia del humanismo, que el asno, el hombre, monta sobre la justicia. Cuando es al revés, la justicia tiene que montar o asentarse sobre el asno, el hombre. El hombre tiene que ser gobernado por la justicia. Hay mucho que pensar ahí. Y en esta misma área del libro de Jueces, dice en Jueces 8:33 y Jueces 9:4, que Israel, después de la muerte de Gedeón, volvió a pecar y empezaron a adorar Baal Berit en el templo de Baal Berit. Ahora, cuando estudiamos la Biblia es muy importante entender lo que estamos leyendo, y las palabras en hebreo son normalmente muy simbólicos y muy importantes entender qué significa Baal y qué significa Berit. Baal es la palabra de Señor. También es traducido a veces esposo. El Señor de la esposa en la antigüedad era un Baal, un señor. Pero también Baal habla en la Biblia de falsos señores que vienen a ser los falsos dioses sobre el pueblo de Dios. Otros Baales, otros señores. Baal entonces llegó a ser un nombre
no positivo, aunque empezó en la antigüedad como algo simplemente Señor, se desarrolló hacia el concepto de un falso Dios. Pero Baal Berit significaba entonces el Señor del Berit o el Señor del pacto. Berit es la palabra en hebreo de pacto. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento en el lenguaje del hebreo es el Berit Hadashah, es decir, el nuevo pacto, Hadashah, nuevo y Berit pacto. Ahora, el gran adversario de Cristo, es decir, el gran anticristo en los primeros siglos de la historia cristiana fue el Estado romano. Y una interpretación muy aceptada por muchos teólogos es que la bestia de Apocalipsis, aunque podría haber una interpretación al final de los tiempos, en los tiempos de Juan, el profeta, el apóstol, significaba la bestia de Roma, el gobierno del yugo romano. Entonces, el espíritu de anticristo, y hay muchos anticristos, es un espíritu que hace pactos con falsos señores. Entonces, Baal Berit es un ídolo, otro señor, y el pueblo hizo un pacto con este Dios. Y esto es claramente un símbolo, un tipo de los pactos humanos con dioses que quieren tomar autoridad sobre el pueblo con pactos falsos con otros dioses. Y uno de los grandes conceptos de mi parte que representa un Baal Berit es el contrato social humanista. A partir de Rousseau, el filósofo Rousseau, donde empezaron a hablar del contrato social. Ahora, el concepto de contrato social en sí mismo no es malo, pero el problema es, Rousseau estaba hablando de un contrato social autónomo, creado por el hombre, por sí mismo, como su propio contrato para gobernarse a sí mismo, sin ninguna referencia, ninguna fuerza para derivar su autoridad del Señor, el creador de toda autoridad. Eso es lo que yo llamo el contrato social humanista, autónomo, sin la Biblia, sin la ley de Dios. Es un Baal Berit, es un ídolo falso. Aquí podríamos hablar por mucho tiempo, pero este dibujo que he hecho para ustedes es cuando Jacob engaña a su hermano Esaú y entra delante de su papá, perdón, Isaac, y entra delante de Isaac, también engañó a su hermano Esaú, vistiéndose de pieles de ovejas, imitando a su hermano, que era un hombre muy peludo, y Isaac dice, qué raro, la voz suena de Jacob, pero su cuello, sus brazos parece como Esaú. ¿Quién eres? ¿Eres mi hijo Esaú?, dijo Isaac. Y Jacob dijo, lo soy. Y claro que sí, en este momento Jacob está creando todo un arquetipo del cuerpo de Cristo. La cabeza es y la boca es de Jacob, pero el cuerpo huele de Edom, huele de Esaú. Esaú llega a ser un símbolo de la humanidad. Edom, que viene siendo las mismas tres letras de Adán,
Edom significa rojo y Adam también significa rojo y llega a ser un arquetipo, los edomitas, Edom, Esaú, de la humanidad sin Cristo. Y nos da una revelación que el cuerpo político, el cuerpo del rey que Dios va a hacer proféticamente en el futuro por medio de Jacob, es su pueblo, Israel, la iglesia, el Israel de Dios, que es constituido por todas las naciones. Y Miqueas, el profeta de Miqueas, en Miqueas 2:12, da una profecía tremenda que dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra. Bosra era el otro símbolo para Edom, para los hijos de Esaú, como rebaño de en medio de su aprisco, y eran estruendo por la multitud de hombres. Y en el libro de Apocalipsis vemos, Juan tiene una visión y ve una multitud de hombres y dice que escucha como un estruendo, como el sonido de muchas aguas. De hecho, son muchas aguas porque son muchas naciones, muchos pueblos, muchas tribus, muchas lenguas. Entonces, Miqueas tiene aquí una visión de que Edom, Esaú, de todas las ovejas, cuando Cristo dijo: tengo ovejas que no son de este redil, debo ir también y traerlos. Está hablando de la misión de Jesús, la misión de la iglesia, de ir a predicar el evangelio, traer todas las naciones para formar el cuerpo político, el cuerpo gobernante, el cuerpo que va a gobernar a todas las naciones. Así es, mi querido amigo humanista, guste o no, es la iglesia con Cristo como cabeza que va a gobernar todas las naciones musulmanes, las naciones budistas, las naciones humanistas, todos van a ser, guste o no. Es bueno que entren por conversión, porque Cristo como rey está proclamando: ven a él, ovejas de las naciones. Tomad mi yugo, aprende de mí. Aprende quiere decir, sea mi discípulo. Toma mi disciplina es mi palabra, mi disciplina es mi ley, mi disciplina es mi forma de gobernar las naciones. Entonces, la Biblia, aún con estas profecías antiguas, está profetizando de un cuerpo político y es mucha teología política aquí que vamos a ver claramente político. Y dice: aún todas las cosas, Cristo las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza. Jacob, la estrella que saldrá de Jacob, profecía del Mesías, va a recoger su cuerpo, que es la iglesia, y Cristo con su iglesia va a ser cabeza y cuerpo sobre todas las cosas, sobre Tapanta. Ahí está Tapanta, todas las cosas. Entonces debemos, hermanos míos, gobernar, transformar, salvar la filosofía, la teología, los gobiernos, la ciencia, la educación, la medicina, la psicología y todos los negocios tienen que sujetarse al imperio, al reino de Jesucristo. Pero tenemos también visiones de cuerpos políticos falsos. El politólogo Thomas Hobbes, en su libro Leviatán, habla y está realmente tomando prestado y aplicando en una forma falsa el concepto del cuerpo político
de la iglesia, la eclesía, la reunión del demos, aquí en esta pintura del Leviatán. Creo que es la carátula del libro Leviatán. Dice Oseas 8:4, con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Todos los hombres a través de gobiernos y reinados y monarquías falsas, nota que este rey Leviatán, nota su cuerpo está construido por la gente. La gente es su cuerpo político, pero él es la cabeza. Eso es una visión de un Baal falso, donde el rey dice, yo soy cabeza y el pueblo es mi cuerpo y yo gobierno sobre todo. Es un gobierno totalitario y absolutamente falso. El concepto de Thomas Hobbes, un concepto exagerado y falso. Y quizá el concepto más radical de esta teología política falsa del humanismo, de teologías políticas de falsos baales, ídolos, nace del filósofo, hijo, si podemos decirlo así, como espiritual, seguidor de la filosofía de Kant, desarrollando su propia filosofía, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, de 1770 a 1831. Hegel escribe lo que otros han llamado una panegírica de filosofía política para justificar el Estado centralizado. Dijo Hegel, el universal se encuentra en el Estado, no en Dios, no en el primer principio que debe ser Dios. No, para Hegel, el universal, la unión de todas las cosas se encuentra en el Estado civil. El Estado es la idea divina como existe en la tierra, decía Hegel. Hemos entonces de adorar al Estado como la manifestación de la idea divina en la tierra. Es decir, Hegel abiertamente dice que tenemos que adorar el Estado. Hegel está formando una filosofía de política, una teología política de Baal, de falsos señores. Porque lo que adoramos es nuestro Dios y para Hegel el Estado es Dios. La manifestación de la idea divina en la tierra y considerar que sí es difícil entender a la naturaleza, es aún más difícil comprender el Estado. El Estado es la marcha de Dios sobre la tierra. El Estado moderno en Europa, muchas veces en Estados Unidos y todos los estados modernos quieren plantear un sistema de gobierno que gobierna sobre todo y se cree mamá de Tarzán sobre todo. Y eso es un modelo absolutamente falso y equivocado y está creando el caos en que vivimos hoy día. El Estado es el salvador del hombre para Hegel. El Estado es el Mesías del hombre. La única rama, de los esfuerzos humanos que nos puede salvar es la política. Ese es el concepto y dice el gran filósofo, teólogo ruso Juan Rushdoony, que a partir de Hegel casi todas las políticas modernas, el marxismo, el socialismo, el fascismo, hasta la democracia social,
todos los sistemas modernos remontan su teología política a Hegel. Realmente Hegel es un filósofo muy importante. El gobierno como ídolo, como Baal. Hegel también dijo: el Estado es la marcha de Dios en el mundo, su fundamento y causa es el poder de la razón realizándose como voluntad, es decir, que la razón va evolucionando, va realizándose como voluntad, cuya voluntad está sobre todas las cosas. Cuando pensando en la idea del Estado, no debemos fijar nuestra mente en ningún Estado en particular o institución en particular, sino más bien contemplar la idea de Dios por sí solo. Todas estas citas vienen de la filosofía del derecho de Hegel. Hemos además de entender que todo el valor de lo que es ser humano posee, que lo que el ser humano posee, toda la realidad espiritual que posee, solo lo posee por medio del Estado. Es decir, que el hombre no es nada. El hombre no es criatura de Dios. El hombre es criatura del Estado para Hegel. Y eso es lo que las políticas modernas nos quieren decir, aunque no lo dicen quizá tan directamente, tan descaradamente como Hegel. Eso es su intención. Intención a propósito, una intención por motivación de poderes demoníacos, no sé. Porque la verdad y la unidad de la voluntad universal y subjetivo es el Estado. El universal se encuentra en el Estado. Y el universal en la filosofía es el referente de todo, el Dios, sus leyes, su universal y sus arreglos racionales. El Estado es la idea divina como existe en la tierra. Eso es un sistema idólatra de los peores que yo he visto en las teologías. Es una teología política, humanista, y contra esta teología tenemos la teología política de la Biblia y desgraciadamente, mis hermanos, los pastores. Hoy en día, la mayoría son ignorantes de este aspecto tan esencial para restaurar el cristianismo, la cristiandad y el orden en la tierra. Que Dios les bendiga. No hemos terminado ni empezado en realidad todo lo que podemos decir, pero como esto ya hemos pasado bastante tiempo, vamos a terminar esta introducción muy breve de la teología política. Hemos visto un poco de la teología política del hombre humanista, especialmente en Hegel, y ahora también una parte del fundamento de la teología política de la Biblia, y eso es necesario que regresemos a una teología racional, espiritual y bíblica. Que Dios les bendiga. Ahora, si tienen preguntas, comentarios, discusiones, bienvenidos. Hola, ha estado muy bien, como siempre. Me ha gustado mucho nada más empezar la cita de Johann Wycliffe, ¿no? Dios salva la cultura, bueno, la teología política cristiana, está muy bien. Luego me ha gustado mucho también la montaña que tú has dicho, el monte de Dios primero, los 12 tronos, las 70 naciones, los 120, los 3000, lo de Pleroma, plenitud en griego, me ha gustado muchísimo. Luego me gustaría saber qué es el
Atropón. Antropón. Eso simplemente la forma que la palabra antropos, que donde viene la palabra antropología, simplemente es una palabra en griego para hombre. Entonces, Muy bien. Pablo habla de que en Cristo se ha formado un nuevo hombre, que es la palabra antropon, el nuevo hombre, en Cristo. Cristo es la cabeza y el cuerpo político, el cuerpo es su iglesia. Luego también me ha gustado mucho cuando has dicho lo de Jerezín, las bendiciones, lo de Ebal, las maldiciones, el Siquén, lo del hombro, eso me ha gustado muchísimo, muchísimo. Muy importante porque obviamente como pueblos cristianos, la advertencia del pacto, porque básicamente, como dice Gary North, el doctor Gary North, que es un economista cristiano, que la historia de la humanidad es básicamente la historia de rompepactos y las maldiciones que reciben los que quiebran los pactos con Dios y los guardapactos. Y para los guardapactos tenemos el monte Gerizim, que son las bendiciones que Dios derrama sobre las naciones obedientes a la fe del Evangelio. Y las maldiciones son para aquellas naciones que desobedecen y rompen el pacto. Luego también lo que me gusta es cuando se habla de los 7 gobiernos bíblicos y cómo hoy en día muchos hacen fetiche solo del Estado. Y has hablado muy bien de Hegel, que eso me gusta mucho, de los Baal, de los falsos señores, que todo el mundo se piensa hoy en día que es el Estado. Eso me ha gustado muchísimo, que es lo último que has dicho. Eso me ha gustado mucho, mucho. Y claro que para nosotros los cristianos ha remarcado muy bien que Jesús es lo más importante y el juez de todo. Así es. Y nuestra misión es la de formar un pueblo, un gobierno de Cristo, y que tenemos que intentar ser misioneros para que haya conversiones desde Cristo. Y eso me ha gustado muchísimo. Algo me hace pensar, Tony, por su comentario de que yo creo que yo me he equivocado como misionero definiendo la Gran Comisión solo sobre aquellos que van como misioneros saliendo de su país nativo como misioneros. Ellos hacen la Gran Comisión y eso es un error. Ellos sí hacen la Gran Comisión obedeciendo, yendo. Pero tenemos que ir a nuestra propia nación y discipular España, discipular Costa Rica, donde yo radico, discipular El Salvador, discipular Francia, discipular Estados Unidos, discipular China, etc. En términos de que cada nación y todas las vocaciones tienen que ser discipulados. Entonces, cuando el artista, el pintor, el músico sale a ejercitar su oficio, él está ejecutando la gran comisión en su campo de trabajo, en su vocación. Luego me gusta mucho los 7 gobiernos bíblicos, como tú los has dicho, y el papel de la educación cristiana, ¿sabes? Luego también me gusta mucho cuando has hablado de las vocaciones y de la sociedad. Da una dignidad a cada vocación, una importancia. Que ser ama de casa, dice Darrell Miller, es ser nutridora de naciones.
Rebeca, Ruth, Raquel, nutrieron los que iban a ser padres de naciones. Ser una madre hoy día por el humanismo es como un menosprecio hacia la maternidad y este gran oficio de educar niños. Está muy bien. Y luego también me gustan mucho las categorías generales de la Iglesia, el demos y el laos, que son, lo desconocía. Has sido una clase magistrado de ver cómo actualmente hay mucho laos y poco demos. Es tiempo que la iglesia se da cuenta que la misma palabra iglesia es la palabra más política en toda la Biblia. O no es solo un tema de pastel en el cielo cuando me muero, no, es gobernar y bendecir y discipular la nación aquí en este momento. Y luego también la palabra eclesia, lo importante que es la asamblea del demos para fines políticos, eso me ha gustado mucho, cómo has ido enfocando y viendo un poco lo que significaba. Es importante también, Tony, para nuestros oyentes que comprendan que cuando hablo de la iglesia como un ente, una institución política, no en el sentido de un partido, no en el sentido de activismos partidarios, no, la iglesia no necesariamente y no debe ser partidaria, pero sí es política, hace su política. Y aquí tenemos una discusión en Costa Rica en estos días donde la iglesia católica, los obispos católicos, juntamente y lindamente con los pastores evangélicos, produjeron un manifiesto fuerte sobre la moral y sobre la política nacional, y la Tribunal Suprema de Elecciones ha proclamado contra la Iglesia Evangélica y Católica diciendo que ustedes no pueden hacer eso. Y los obispos católicos y los pastores estamos diciendo, y misioneros, yo me incluyo, no señores, tenemos todo derecho dentro de nuestra jurisdicción espiritual y gobierno de proclamar la moral y la justicia en el sentido político. No somos partidarios individualmente, yo puedo ser miembro de un partido, pero como representante de una institución cristiana soy apartidario, pero nunca apolítico. Eso me ha gustado mucho. Aclara muchas cosas de este concepto, mi amigo. Mucho. Y luego lo que tú has dicho, que eclesia no es un término cultico en griego, con lo cual está muy bien saber eso, ¿sabes? Eso no es en contra de la parte cultico. Tenemos que adorar al Señor, pero no es un mero culto. Y muchas veces, a veces las iglesias caen en la trampa que son meros cultos de salvación personal, egocéntricos. Y luego también me has dicho, me has hablado de que la iglesia pues, es el orden social del reino de Dios. Eso me ha gustado porque has aclarado mucho lo que es el nuevo hombre, la nueva ley, un nuevo orden social, una nueva humanidad, un reino. Eso me ha gustado porque es fundamental. Claro que está basado en lo que tú has dicho, en la ley todo del amor. Y eso es muy importante. Dios nos ama tanto que Él quiere orden en la tierra que va a producir un Edén en la tierra, un fruto, libertad y gozo y paz y justicia. Ese es el espíritu del reino de Dios. Gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Luego hay una cosa que, lo del potro de un asno, eso cuando hablabas de qué significaba Jesús,
¿Qué exactamente? No te entendí, Tony. Dígame otra vez. Perdona, has hablado también del potro de un asno, que significa que Jesús, Ah, Jesús, eso es lo no, que no entendí exacto. yo. Jesús, cuando estudiamos el libro de Jueces, vemos que casi todos los jueces montaban asnos. Y yo siempre me preguntaba, Señor, ¿por qué los jueces no están sobre un caballo blanco gigantesco como en España tenemos los grandes caballos andaluces lindos? El juez es humilde montado sobre un asno. Y Jesús es tan humilde que ni sobre asno, él está montado sobre un potro de un asno. Y luego también me ha Entonces el gustado, asno es simbólico, el asno es el hombre, el juez, vale, el juez monta el hombre, es decir, la ley de Dios, el juez, la justicia de Dios gobierna el asno, ¿verdad? Y es muy bueno este símbolo porque el asno es muy obstinado, ¿verdad? No quiere obedecer muchas veces y es el juez que controla el asno. Pero cuando hay injusticia, como vimos en el caso de Dina, Dina, su nombre no es accidente, Dina significa justicia o juicio. Amor, que significa asno, fornicó, o sea, montó a Dina. El asno montó sobre la justicia. Y eso es el humanismo. Hoy día el humanismo quiere montar sobre la justicia y declararse la justicia y poner la justicia de Dios debajo del gobierno del hombre. Y ahí tenemos todos los abusos claro, muy del bien. gobierno en toda El, la tota- historia. el el totalitarismo, como tú dices. Exactamente. Y luego una cosa que me ha gustado mucho es cuando se ha empezado ya a hablar de Baab, Berib, ¿sabes? Eso me ha gustado mucho. Que, Eso es una historia terrible de Abimelech y Abimelech es un tipo, un arquetipo del espíritu de anticristo que quiere gobernar sobre todos los árboles del bosque, no dejando que los que producen, los productores produzcan, sino Abimelech, que es un espinazo, es un árbol de espinas y él quiere dar sombra a los árboles frutales y el espino no da sombra ni fruto a nadie ni nada, ni sombra da. claro, eso me ha gustado. Eso me ha gustado muchísimo. Y luego te has referido a jueces, bíblicamente. Ha estado muy bien, muy bien. Y luego también me ha gustado mucho el cuerpo de Cristo, que es el verdadero Israel. Eso también me ha gustado mucho, cuando has hablado de Miqueas. Y Y luego hay una... eso para aclarar, Tony, eso no anula la existencia del Estado de Israel, más bien Dios va a llamar a Israel, es decir, los judíos y la iglesia, y va a ser un solo pueblo, y este pueblo va a ser Israel natural, con todas las naciones unido en una sola eclesía que va a gobernar al cosmos bajo la cabeza que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, no estoy menospreciando nuestro querido y amado país de Israel, pero tienen que ser injertados, reinjertados en el olivo para volver a chupar la savia del olivo maestro que es Jesús. Y hay una cosa que no he entendido, que el cuerpo es de Jacob y Esaú.
¿Eso qué es exactamente? Eso es, yo recuerdo una vez un teólogo dijo en una charla que él no ve en todo el Antiguo Testamento una profecía o un tipo de la iglesia. Qué error, qué error. Porque cuando Jacob engaña a su padre y se viste de pieles de ovejas, su padre dice, qué raro. La voz es de Jacob, pero el cuerpo huele del campo, huele de oveja, huele, se palpa como peludo como Esaú. Eso es una mega profecía que el cuerpo de Cristo iba a ser constituido de las ovejas de los otros rediles, es decir, de todas las naciones. Esaú, el cuerpo, es parte y simboliza todas las naciones, pero la voz, que es Jacob, simboliza la profecía donde dice que estrella saldrá de Jacob. Y esta estrella será el gobernante, el Mesías. Y esta estrella, la cabeza, es Jesús. Y el cuerpo al final es Israel natural y todas las naciones. Eso está en Génesis, ¿dónde está eso? Como Génesis 34, 35, por ahí. O antes, no, antes que eso. Aló. Sí, sí. Y luego también una cosa, perdona, Leviatán, me gusta mucho cuando has puesto lo de Puerto Majo, eso me gusta mucho, como ya vas desmintiendo todo del cuerpo político, como lo ponen como si fuera el ídolo, el fetiche, como automáticamente el Estado está tomando y las instituciones están tomando, pues eso, son verdaderos fetiches actualmente. Y entonces Exacto. ahí ahí ya te has pasado a Levitán y entonces me gusta mucho el razonamiento que has ido dando de que han puesto primero el Estado antes como tú bien has dicho. Espera un momento, un segundo. Es Como un tú bien has dicho, abuso de la teología político por medio de la teología político humanista, netamente. sí, y de los filósofos que los utilizan y los interpretan, o, y es lo que tú dices, que ellos ponen el Estado como primer forma de gobierno, pero es lo que tú has dicho, primero está el autogobierno, la familia, segundo la familia, la tercera la iglesia y el cuarto el Estado. Pues esta gente no, pone primero el Estado, le da el valor de fetiche al Estado, tanto... Peor que fetiche, es un ídolo, es un Moloch, es un ídolo terrible, como dice Oseas 8:4, con su plata, con su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Exacto, eso me ha gustado, pero una barbaridad. ¿Sabes? Eso me... Creo que... Y luego Hegel ha dado a entender un poco todo, cómo ha utilizado toda su dialéctica y todo para centralizarlo todo en el Estado. Y luego hay una palabra que me gustaría que me la explicaras, que, que me la has explicado, pero me queda un poco que no... Panegírica. Ok, esa es una palabra. Es como un gran cuento, ¿verdad? Un gran historia de filosofía política que justifica todo bajo un estado centralizado.
Eso es la teología política de Hegel, uno de los filósofos más terribles de todos los tiempos. Realmente Marx es hijo de Hegel y todas las políticas modernas son hijos de Hegel. El fascismo de Mussolini, los dictadores. De verdad, este hombre era terrible su política, su filosofía. Sí, porque al final acaba siendo lo que tú has dicho, un totalitarismo y, y acabando con la libertad del hombre. Diviniza el Estado. Exacto. Yo creo que la clase ha sido fantástica, no ha habido ninguna duda. Está muy bien, ¿sabes? Y Y bueno, qué urgente, Tony, que los académicos en Europa comprendan esto y ven. pero no quieren introducir la parte de Jesús, no quieren verlo y le dan valor a lo que tú has dicho. Bueno, eso es para su propia destrucción, porque prefieren sus ídolos que la verdad. No aman la verdad, sino aman su humanismo. Pero luego te das cuenta que claro, esos sistemas mueren por sí solos, mueren, Están porque no tienen colapsando. vida, entonces mueren por sí solos. Es muy bien dicho, No, amigo. generando lo que tú dices, pobreza, destrucción, generando cada vez más diferencias sociales y claro, Por eso la Madre hay Teresa una de cosa, Calcuta lo llamó cultura de la muerte. muy bien. Hay una cosa que me gustaría saber en los 7 gobiernos bíblicos, el autogobierno es de uno mismo. ¿Qué quiere decir autogobierno? Lo Eh, primero. la Biblia lo llama simplemente dominio propio. Es decir, el hombre, la mujer, es llamado por Dios a gobernar su propia vida bajo Dios. O sea, si yo no soy gobernable bajo Dios, mucho menos voy a ser gobernable bajo un Estado. No voy a poder, voy a ser rebelde ante mis padres, voy a ser rebelde ante mis maestros en la escuela y finalmente voy a ser rebelde ante el Estado porque no soy, ni me gobierno a mí mismo. Y hay tantos hombres hoy día que gobiernan en el Estado que ni a sí mismo pueden gobernar. Yo lo que veo también muy bonito, Randy, es para lo principal que he aprendido hoy, es en la eclesia, o sea, lo que he dicho antes, el orden social del reino de Dios. Yo creo que esa es la base, porque todo es un renacer, un nuevo hombre, una nueva ley, un nuevo orden social, una nueva humanidad, un Amén. reino de Dios. Entonces, claro, Amén. eso es, vamos, precioso. Y entonces no dejar de espaldas a Dios, sino tener claro que Dios es el punto, que a raíz de ahí surgen todo lo demás, pues eso sí que lo ha sentido, pero este tipo de educación donde no ponen a Dios, pues es lo que provoca pues un síndrome de, si no de esquizofrenia, Ujú. de locura, de locura. El hombre es loco si no tenemos ese orden social, como tú has dicho, ese orden. Lo que tenemos es el desorden social. Exacto, muy bien. Y eso genera un caos, las diferencias de pobreza y, y entonces tenemos que volver a la eclesia verdadera para llevar ese reino de Dios y como tú bien has dicho, que lleve el demos y no el laos. El Laos está bien, no es que está malo. El Laos, el pueblo también es dispersa y hace sus labores,
pero cuando se organiza es el demos. Laos no es necesariamente malo, simplemente es el Eso, pueblo regado sobre la tierra, pero cuando se organiza es un pueblo demos y cuando se pero reúne para gobernar es la eclesía. pero, bien, sí, explícame eso. Eso es importante. Si el Laos, como tú bien dices, no es precisamente es malo, pero en realidad Dios es un Dios de orden, no Eh, de es, expresión. exacto. Pero tú, Entonces, Tony, tú sales a sus cosas cada día y luego tu esposa sale, los otros señores salen. Es el pueblo disperso en sus quehaceres, no en desorden, sino en sus quehaceres. Eh, entonces somos el Laos. Aún los políticos, cuando salen de su oficio, es parte del Laos, es simplemente el pueblo, ¿no? El pueblo de España, el pueblo de Costa Rica, el pueblo de Francia, el pueblo de Guatemala. Es el pueblo. Eh, no hay nada malo. Lo que es malo cuando los élites miren al Laos, el laico, como un tonto, como a menudo los demócratas en Estados Unidos miren al campesino que está produciendo toneladas y toneladas de trigo y maíz en Estados Unidos y es un hombre muy inteligente por lo que esos campesinos americanos reparan tractores, reparan electrónica, reparan. Estos hombres, ojalá que yo tuviera su inteligencia, pero cuando hablan, no hablan como un político, son personas de oficio y suena sencillo, pero no son ningún tonto. Entonces, el político, el elitismo humanista mira a esta gente como despreciables, como tontos, tienen su vale, rifle, tienen su pickup. Claro, son herramientas que tiene que hacer. Tiene su rifle para proteger sus ovejas de los coyotes y los lobos y leones monteses. Y estos no son tontos, pero el élite político de Europa y Estados Unidos mira a esta gente como los laicos como tontos. Y eso es falso, es una visión falsa de la realidad. joder. Pues yo creo, Randy, que la clase, voy a repetirlo, ha sido magistral. Una vez más, nos has aclarado mucho. Es importante que la gente sepa lo que es verdadero y no verdadero, desmontar todo lo que son fetiches y ir a por el reino de Dios para generar eh, esa misión que Dios nos ha encomendado para hacer cuña y para llevar el reino de Dios a todo el mundo. Amén. Un reino de orden, de amor y felicidad, de gozo, paz y justicia. Por mi parte ya no tengo más dudas, Randy. Me has aclarado todo. Amén. Una conclusión. Ha sido una clase, ya te digo que muy necesaria y me ha gustado mucho cómo la teología de- del gobierno has introducido a los pensadores, a los filósofos que ya iban cambiando ese orden de los gobiernos bíblicos. Ya iban Amén. introduciendo todo eso. Luego hay una parte que has dicho, que vuelvo a decirlo, el papel tan importante de que la educación sea cristiana, que actualmente no la quiere, que haya estos gobiernos, estos que ponen lo primero forma de gobierno ¿Y el Estado. cómo nos engañan? Dice, no, no, tú, Tony, tú, Randy, tú eres religioso, usted no puede educar. La educación no puede ser religioso. Eso es un engaño porque toda educación siempre nace de la ética moral y la fe que tiene el pueblo. Y si esta Vale, fe es una fe en el naturalismo metafísico ateo, siempre es religioso.
Entonces nos han engañado creyendo que nosotros somos los religiosos y ellos los científicos. Falso, absolutamente falso y un engaño porque son tan religiosos como el cristiano más leal a su Dios. Son ellos religiosos. La pregunta es, ¿a cuál Dios va a estar educando a nuestros hijos? ¿El Baal del falso Dios de Hegel o el Señor de señores que da vida, paz, justicia y amor, que es el Dios de Jesucristo? Bueno, si no, yo creo que la grabación va a ser muy enriquecedor. Gracias por los comentarios, Tony, y por este tiempo. No, gracias a ti. A mí me enriquece mucho este tiempo juntos contigo y me está echando de menos a Concha, que hace muy buenas preguntas también. Muchos saludos para ella. Saludos para la otra hermana que se va a escuchar por los links y que Dios les bendiga a todos que escuchen esta grabación. Investiga estas cosas, investígalo para ti mismo. Si no me cree, investígalo y va a ver que es verdad lo que les digo. Que Dios les bendiga. Igualmente, igualmente. Amén. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Randy, Dígame. me gustaría, Randy, que esta la volviéramos, ya que hemos ido los dos, si la semana que viene o el día volvemos a estar todos juntos, que se volviera a repetir. Porque creo que ha sido, si Lester, María no la ha podido ver y la otra persona tampoco, que pudiéramos retomarla otra vez todo, porque creo que es magistral y es básica. Creo que es una buena, yo creo que es muy buena. Yo creo que incluso no se la mandes a Marian, a ver qué te parece. Y si no, ¿Lester la ha llegado a ver, esta clase? Él puede ver, claro, él puede ver el video igual que Marian. Vale. No digo, en vez de eso, de volverla todos juntos a verla, que la volvieras a dar, Randy, con ellos que participaran. Creo que podría ser muy enriquecedor para todos. Amén. Y bueno, y esta parte de gobierno es mucho más grande. Hoy apenas una pequeña introducción hemos dado. Ya te llaman. Sí, me Bueno, están Randy, llamando. que descansen. Hasta luego y bendiciones a todos. Vale, bendiciones.